recta tangente, que era una recta que se tocaba con la función solamente en ese punto. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Era lo primero que vimos la clase pasada. Entonces, esta es la recta tangente a la función en el punto rojo, en el punto x0, f de x0. ¿Para qué me servía la derivada? Bueno, porque la pendiente de esta recta la íbamos a calcular evaluando la función derivada en este valor x0. O sea, si yo la función derivada la evaluaba en este valor, que llamo x0, eso nos iba a dar la pendiente de la recta roja. Hasta ahí habíamos visto. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar la ecuación completa de la recta roja para este punto x0, f de x0. Ahora, la ecuación de una recta, recuerden que era m por x más b. Si yo ya tengo m, lo que nos faltaría ver ahora es cómo obtener este valor, o sea, la ordenada. Este valor que estoy marcando acá en verde sería la ordenada de la recta, sería b. Entonces vamos a ver cómo hallar la ecuación de la recta tangente a la función f de x en el punto x0, f de x0. Ahora, fíjense que eso no es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que a nosotros habíamos hecho cuando vimos funciones lineales. Porque la ecuación de la recta, de cualquier recta, se escribe de esta manera, como m por x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada. Ahora, para calcular m, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Porque si yo tengo la función, calculo su derivada usando las reglas y la tabla, después la evalúo en el x0 que a mí me den, y eso es la pendiente de la recta. Ahora, ¿cómo hago para calcular la ordenada? ¿Qué es lo que nos faltaría? Bueno, fíjense que yo tengo como dato la pendiente, que ya la calculé, y aparte sé que la recta tiene que pasar por el puntito este rojo que está acá. O sea, si es la recta tangente a la función, yo sé que la recta tangente pasa por el punto x0, f de x0. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, ese punto lo vamos a poder tener. O sea, va a ser un punto, si el x0 me lo dan, f de x0 lo puedo calcular, entonces ese punto lo tengo. Con lo cual, yo tengo que hallar la ordenada sabiendo la pendiente y sabiendo un punto por el que pasa la recta. Entonces eso no es muy complicado, porque fíjense, yo puedo decir ahora que y a qué va a ser igual. A m, pero m ya lo calculé porque es la derivada evaluada en x0, por x más b. Pero, ¿qué puedo decir? Que cuando la x toma el valor x0, la y tiene que tomar el valor f de x0. Con lo cual, planteando eso, vamos a poder despejar cuánto vale b fácilmente. ¿Por qué? Porque b cuánto va a valer. Bueno, simplemente este término lo paso restando al otro lado y lo escribo así. La ordenada va a ser f de x0 menos la derivada evaluada en x0 por x0. Entonces, ya tengo una fórmula para calcular la pendiente y una fórmula para calcular la ordenada. Ahora, para la ordenada no hace falta fórmula, sino que uno lo puede calcular ya planteando lo mismo que planteé ahí en general. Entonces, eso nos va a servir para hacer algunos ejercicios de la guía, donde nos piden, dada una función y un valor x0, hallar la ecuación de la recta tangente.
Yo voy a tener la ecuación de la recta tangente nuevamente cuando haya calculado cuánto vale la pendiente y haya calculado cuánto vale la ordenada. Nuevamente, la complicación en estos ejercicios va a ser saber derivar bien la función, porque si yo sé calcular correctamente la derivada, luego hacer esto van a ver que no es complicado. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde calcular la derivada sea bastante fácil para repasar estos pasos. Y luego vamos a ver cualquier otro ejercicio donde por ahí la derivada sea un poquitito más complicada o engorrosa de calcular. Pero bueno, ¿se entendió hasta acá más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. Me levantaron la autoestima. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio no de la guía, sino uno bien fácil para una función que ustedes conocen mucho y que ya saben graficar. Supongamos que me dan una función que es x al cuadrado, que es fácil de graficar, fácil de derivar, fácil para casi todo. Y me piden hallar la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto del plano que tiene abscisa x igual a 3, vamos a poner. Vamos a agarrar un valor determinado de x, en x0 igual a 3. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, después vamos a ver los ejercicios de la guía, nunca me piden que haga el gráfico, ni de la función, ni de la recta tangente. Pero como esta función es sencilla, vamos a hacerlo para tratar de entender más o menos qué es lo que estamos calculando y repasar un poquito lo que vimos. Entonces, x al cuadrado es fácil de graficar porque pasa por el 1, 1, por el 2, 4, por el 3, 9. Y bueno, y es una parábola con las ramas hacia arriba, donde el eje de simetría está coincide con el eje Y. No voy a recurrir al GeoGebra y lo voy a hacer hacia mano. Esta es la función f de x. Fíjense que la función está conformada por infinitos puntos. A mí me dicen, bueno, calcular la ecuación de la recta tangente para x igual a 3. O sea, en el punto del gráfico que tiene coordenada x igual a 3. Entonces, bueno, va a ser este punto del gráfico y voy a tener ahí la recta tangente, que luego la voy a graficar. Entonces, siguiendo los pasos que vimos antes, lo primero que puedo hacer es encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente tengo que calcular la derivada y una vez que calculé la derivada, evaluarla en el x0 que me da el ejercicio como dato. Entonces hagamos eso. Paso 1, vamos a calcular la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? Bueno, en este caso es más o menos fácil, ¿no? La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto vale? 2x. Perfecto, 2x. Eso la podemos buscar directamente en la tabla. Acá no hay que usar propiedades. Usando el segundo renglón que habíamos visto en la tabla, teníamos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Perfecto. Ahora, para calcular la pendiente, ¿qué hago? La pendiente de la recta tangente que yo quiero va a ser la derivada evaluada en qué valor de x. En el 3, en este caso. ¿Están de acuerdo? Fíjense, si yo la función derivada la evalúo en 3, eso significa reemplazar la x por 3. ¿Eso cuánto nos da? 6, ¿no? Con lo cual ya sabemos que la pendiente de nuestra recta vale 6. Es el primer resultado que tenemos. Ahora, el último paso sería hallar la ordenada. Pero para hallar la ordenada nosotros sabemos que la recta pasa ¿por qué punto? Por el punto que tiene coordenadas 3 de x y f de 3 en y.
Entonces, lo que hay que hacer ahora es calcular cuánto vale f de 3. O sea, el valor este que me dieron lo reemplazo ahora en la función. Fíjense, f de 3, ¿cuánto da? Da 3 al cuadrado, que es 9. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora voy a calcular la ordenada sin usar la formulita que vimos. Vamos a plantear lo que vimos recién, vamos a hacerlo nuevamente. Fíjense, yo sé que la recta es la pendiente que vale 6 por x más b. Ahora, ¿qué dato tengo yo? Que cuando la x vale 3, la y ¿cuánto tiene que valer? 9. 9. Perfecto. ¿Por qué? Porque si la recta pasa por este punto, cuando la pasa por el punto 3, 9. Eso significa que cuando la x vale 3, la y tiene que valer 9. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hago? El 3 que me dieron lo reemplazo en la función y calculo f de 3 y me da 9. Entonces yo ahora sé que la recta pasa por el punto 3, 9. ¿Qué significa que pase por ese punto? Que cuando la x vale 3, la y va a valer 9. Entonces vengo a la ecuación de la recta, reemplazo la x por 3, reemplazo la y por 9 y a partir de ahí puedo despejar b, porque 6 por 3 es 18, el 18 lo paso restando y obtengo que b vale menos 9. Entonces, teniendo cuánto vale la pendiente y teniendo cuánto vale la ordenada, ya tengo la respuesta a lo que me pide el ejercicio. La ecuación de la recta tangente en el punto que tiene abscisa 3 es esta. O sea, la respuesta sería y igual a 6x menos 9. Y esa es la ecuación de la recta tangente a la función en ese punto rojo que puse ahí. Entonces, si graficáramos esa recta, la recta 6x menos 9, nos quedaría esta recta que estoy poniendo acá, que tendría pendiente 6 y ordenada menos 9. Obviamente que esto no está hecho a escala, pero si yo graficara la función y la recta 6x menos 9 en el GeoGebra, verían que se tocan solamente en el puntito 3, 6. ¿Se entiende más o menos? O sea, acá lo que obtuve es que la pendiente de esta recta vale 6 y que la ordenada vale menos 9. Entonces, si yo grafico ahora en el GeoGebra x al cuadrado y 6x menos 9, el gráfico va a ser parecido al que estamos viendo ahí. La recta y la función se van a tocar solamente en el punto 3, 9. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora habiendo hecho eso, ya podemos hacer el ejercicio 4 de la guía, donde me dicen, para las siguientes funciones, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a x0. Entonces, no sé si tienen la guía a mano. Les pongo el enunciado del ejercicio 4 y después hacemos el ítem que ustedes quieran hacer o si no, elijo yo alguno. O sea, este es el ejercicio 4 y para practicar tienen un montón de funciones. O sea, tiene A, B, C, D, E, F, G, H y H nomás. Entonces, donde siempre me dan una función y un x0. Una función y un x0. Entonces, elijan alguno. Y si no, elijo yo. Y lo hacemos. Bueno, elijo yo uno.
Aprovechando que ustedes no deben tener la guía a mano, ya elegí. Bueno, acá me dan, fíjense, me dan esta función y me dan ese x0. En el ejercicio no me pide hacer el gráfico, simplemente yo tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto del gráfico que tiene esa coordenada x. Entonces, vamos a repetir los pasos que hicimos antes, pero sin hacer el gráfico. El primer paso, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Calcular la derivada. Perfecto, calcular la derivada. Bueno, ahora fíjense que calcular la derivada ya no es lo mismo que derivar x al cuadrado. Hay que usar varias reglas combinadas. La regla de la suma, la regla de la composición. Pero bueno, entonces la clave de todo lo que sigue de acá hasta el parcial es saber derivar bien. Si ustedes saben derivar bien cualquier función, todo esto que vamos a ver hoy y lo que veremos la semana que viene es bastante sencillo, entre comillas. Si uno sabe derivar bien. Bueno, entonces acá vemos que tenemos una suma de dos términos. El primer término es x, el segundo término es el logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Entonces vamos a utilizar la primera regla que vimos, que era la regla de la suma. La regla de la suma me decía que si teníamos una suma, la derivada era la suma de las derivadas. Conclusión, tengo que derivar x, tengo que derivar el logaritmo de x al cuadrado menos 3 y hacer la suma. Bueno, la derivada de x, ¿cuánto vale? 1 puede ser. Perfecto, eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? La derivada de x es 1, porque está en la tabla. Más. Y ahora cuando vamos a derivar lo que está marcado con rojo, tenemos una composición de funciones. O sea, hay una función metida dentro de otra. Ahora, ¿se acuerdan que para la composición Male había hecho una tabla que me permitía derivar estas composiciones fácilmente? Porque en la tabla tenía cuánto varía la derivada del logaritmo de una función g. ¿Se acuerdan? Si se fijan lo que vimos el viernes pasado, en la tablita que vimos para la regla de la cadena, que nos decía que si teníamos el logaritmo de una función g y lo teníamos que derivar, yo esa tablita no la tengo, pero ¿se la acuerdan? ¿La tienen a mano? Sí, Sí, decía. derivada de g sobre g. Derivada de g sobre g, perfecto. ¿Qué sería la g en este caso? X al cuadrado menos 3. Entonces, tengo que hacer, si quieren lo hacemos en dos pasos, usando lo que dijo recién, disculpa que no vi tu nombre, la derivada de g sobre g. Perfecto. No hace falta hacerlo en dos pasos porque la derivada de g, ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado menos 3? Nuevamente hay que usar una regla. ¿Por qué? Porque tenemos una resta. Entonces la derivada de x al cuadrado nos da 2x y la derivada del 3 nos da 0. Conclusión, la función derivada en este caso nos queda 1 más 2x sobre x al cuadrado menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, si calculé la derivada, calcular el segundo paso, que es la pendiente de la recta, es fácil, porque la pendiente de la recta es simplemente evaluar la función derivada en el x0 que me da el enunciado. El enunciado me dice que x0 en este caso vale 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente en la función derivada reemplazar la x por 2 y hacer la cuenta. Entonces, bueno, eso es fácil, no lo escribo por las dudas, si les queda duda qué hay que hacer, pero ese hace esta cuenta. O sea, la x reemplazarla por 2. Entonces, bueno, eso el denominador queda 1, el numerador queda 4, 1 más 4 da 5, y la derivada evaluada en 2 da 5, ¿no? ¿Qué significa? Que la pendiente de la recta tangente a la función en el punto del gráfico que tiene coordenada de x igual a 2 vale 5. Bueno, y el último paso es ahora hallar la ordenada, que sería el paso 3. Ahora, antes de hallar la ordenada, yo tengo que saber que la recta va a pasar por qué punto.
por el punto que tiene coordenada 2 de X y f de 2 en Y. Y este f de 2 lo tengo que calcular. O sea, tengo que venir a la función original, a la función que me dieron, y reemplazar la X por 2. O sea, tengo que calcular ahora el segundo término que está en el paréntesis. O sea, tengo que calcular cuánto vale f de 2. Ahora, ¿cuánto va a valer f de 2? Bueno, tengo que reemplazar el 2 en la función. Me queda 2 por más el logaritmo natural de 2 al cuadrado menos 3. ¿Y esa cuenta cuánto da? ¿10 o no? No, pero bueno. No, bueno, tiré por tirar, igual ni me fijé, te digo. No, 2 al cuadrado da 4, 4 menos 3 da 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces 2 más 0 da 2. Pero bueno, lo hacen con la calculadora, no pasa nada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la recta va a pasar por el punto 2 y f de 2, que en este caso da 2 también. ¿Qué va a significar eso? Que cuando la x vale 2, la y, bueno, en este caso va a valer 2 también. Entonces, ¿qué hago ahora? Planteo que la ecuación de mi recta va a ser 5x más b. ¿Por qué? Porque ya la pendiente sé que vale 5. Y ahora yo digo, bueno, cuando la x valga 2, la y ¿cuánto tiene que valer? Bueno, en este caso tiene que valer también 2. Y ahí me va a quedar una ecuación de la cual voy a poder despejar cuánto vale b. Fíjense, 5 por 2 da 10. El 10 lo paso restando. Y de acá obtengo que b vale menos 8. Entonces, ya tengo cuánto vale m, ya tengo cuánto vale b, ya puedo escribir la ecuación de la recta tangente, que es lo que me pide el enunciado. La ecuación de la recta tangente va a ser 5x más menos 8, y eso lo podemos escribir directamente como 5x menos 8. Y esa es la respuesta. De nuevo, acá no me pidan hacer el gráfico, pero si yo tengo ganas, en el GeoGebra, si grafico la función y grafico la recta 5x menos 8, ¿qué les parece que va a ocurrir? Bueno, no importa lo que va a ocurrir. Perdón, profe, ¿puede repetir? No, bueno, les decía que si el ejercicio termina ahí, pero si yo tuviese ganas de graficar la función y la recta tangente, lo que yo les preguntaba simplemente es qué se imaginaban que iba a ocurrir, digamos. O si se imaginaban algo. Bueno, sabemos que pasa por menos 8 en el eje Y y en 2 del X. Sí, sabemos eso. Y entonces, la pendiente dijimos que es 5. bueno, no importa, estaba haciendo el gráfico, pero bueno, no es muy relevante lo que va a pasar. Pero bueno, básicamente va a pasar algo como vimos antes, como vimos acá. O sea, voy a tener el gráfico de mi función y en el punto que decía recién el compañero, en el punto 2,2, se van a tocar la función con la recta. O sea, esa recta va a ser tangente a la función en el punto del gráfico
que tenga coordenadas 2 de X y 2 de Y. O sea, si yo hiciera el gráfico de la función y la recta tangente, obviamente la función no sería una parábola, pero lo que pasaría es que la recta tocaría la función, se tocaría con la función solamente en ese punto, si yo miro cerca de lo que pasa ahí. ¿Está bien? Pero bueno, eso no es algo que pide el ejercicio, con lo cual, o sea, el ejercicio termina acá. Todo el ejercicio 4, donde me piden hallar la ecuación de la recta tangente, cuando llego a la ecuación de una recta, ahí termina el ejercicio. ¿Está bien? Bueno. Con respecto a los ejercicios de recta tangente, los más importantes son esos, como el ejercicio 4. Después hay otros ejercicios, no sé, creo que habíamos subido algunos al foro que ya tiene algún otro tipo de complicación, no sé si eso a veces se toman los parciales, pero este tipo de ejercicios, acá elegí uno cualquiera, por ejemplo el ejercicio 6, donde ya no me dicen directamente hallar la ecuación de la recta tangente, sino que es un ejercicio donde, bueno, tengo unos dos parámetros, o sea, tengo dos valores A y B, y me piden hallar los valores A y B de la función para que la recta y igual a 2 sea la ecuación de la recta tangente en el punto 2, 4. Entonces, bueno, ya eso no es mucho más complicado, pero hay que, en el ejercicio 4 es como aplicar la receta sin pensar nada. Paso 1, calculo la derivada. Paso 2, reemplazo la derivada por el x0 que me dieron y tengo la pendiente. Paso 3, hallo la ordenada y no hay mucho misterio. Ahora, este tipo de ejercicios ya tienen alguna complicación más, porque bueno, hay que entender un poquitito lo que uno está haciendo para poder resolverlo. En este caso me dan una función, que esa función tiene metidas adentro dos letras que son A y B, que son las que tengo que averiguar. Ahora me dicen que esa función en el punto 2, 4 tiene por recta tangente a la recta igual a 2x. O sea, la recta tangente tiene pendiente 2 y ordenada 0. O sea, si acá no me dan nada, significa que la ordenada vale 0. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? Y el ejercicio me dicen hallar A y B. ¿Qué se les ocurriría hacer para hallar A y B? A mí, por ejemplo, se me ocurriría esperar a que el profe lo haga. Siempre se me ocurría eso. Y me salía bien. Consulta, profe. Sí. En la cuadrática, ¿la ordenada de origen también quedaría en 0? En este caso. No necesariamente. A ver, no sé, capaz que haciendo este gráfico lo entendés un poco mejor. O sea, si la recta tangente tiene ordenada 0, eso no significa que la función tenga que tener ordenada 0 también. Fíjate, a mí me están diciendo que la recta 2x, fíjate que es más o menos fácil de graficar 2x, porque es una recta que tiene pendiente 2 y ordenada 0, ¿no? Esta es la recta tangente. Esa es la recta que me está dando el enunciado, que esa tiene ordenada 0. Me dicen que en el punto 2 de x, 4 de y, que es este que estoy marcando acá, que bueno, me quedó malísimo, este es el punto 2, 4. Ahí se tiene que tocar con la parábola. Ahora, el gráfico de la parábola, de nuevo, estoy haciendo un gráfico cualquiera, ¿no? Sabe entender el gráfico que es aproximado. Esta podría ser mi parábola. Ahora, fíjate que la ordenada de la parábola no tiene por qué ser 0, porque la ordenada de la parábola sería esto que estoy marcando acá, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Entonces, lo que vos decías, B tiene que ser 0, no necesariamente, porque donde la parábola corta el eje X no tiene que ser 0. Claro, sí, Bueno, entiendo. listo, esto era para responderte. No sé. Pero ahora fíjense, ¿qué es lo que puedo plantear que planteé antes? La pendiente de la recta tangente me la están dando, es 2, esto es la pendiente de la recta. Y yo qué sé,
que la pendiente de la recta tangente es la función derivada evaluada en el x0. Acá el x0, ¿cuál sería? 2. Este es el x0 que me están dando. ¿Están de acuerdo? Entonces yo sé que la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada evaluada en el x0. Ahora yo acá tengo la pendiente, me la están dando como dato, porque la pendiente vale 2, y el x0 también me lo están dando como dato, porque el x0, bueno, en este caso coincide y también vale 2. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría calcular la derivada de la función, reemplazar la x por 2 e igualarla a 2. Eso es lo que voy a hacer para hallar una de mis incógnitas. Fíjense, ¿cuánto vale la función derivada? Bueno, ya esto es algo que no hemos hecho en la clase pasada, pero que es útil porque lo vamos a utilizar bastante. Si yo tengo que calcular la derivada y tengo una letra que no conozco, eso es como si fuera un número. O sea, las letras se derivan como si fueran números, porque simplemente son números, pero les pongo letras porque yo no conozco el valor de esos números. Entonces, cuando voy a derivar esto, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de un número por x es el número, y la derivada de un número que está solo es 0. Entonces la función derivada me queda eso. De nuevo, más 0 no hace falta ponerlo, con lo cual no lo pongo y listo. ¿Se entiende la idea? No entendí, profe, yo esa parte. ¿Calcular la derivada? Claro, esto último que dijo. ¿Calcular la derivada? Sí. Claro. ¿Y qué no entendiste? ¿Cómo llegó al 2x más a? A ver, suponete que tengo esta función. A ver, vamos a poner la que estoy escribiendo acá arriba. X al cuadrado más 5x más 8. ¿Sabés calcular la derivada de esa función? Sí, el 8 me da 0. Bueno, pero pará, o sea, decime 2. qué pondrías como derivada. ¿Qué pondríamos después del igual? Sería 2x más 5, 0. Para ver, 2x más... A ver. Sí, como dijo, 2x más 5 más 0. 5, 0. 0 más 5 por 0, ¿así? No, claro, así 0 ya no se pondría. A ver, de nuevo, vamos a ver qué regla tengo que utilizar. Si tenemos una suma, obviamente usamos la regla de la suma, ¿no? Entonces tengo que derivar el término rojo más el término azul más el término verde. Entonces, bueno, por suerte el término rojo no tuvieron dudas y me dijeron 2x y está perfecto. Y el término verde me dijeron 0 y está perfecto. El conflicto es el término del azul, que ahí están haciendo un poco de lío. ¿Qué regla hay que utilizar para derivar si tengo un número por una función que depende de x? Para el producto recuerden que teníamos dos reglas. ¿Las tienen a mano? Sí. Entonces, para derivar 5 por x tenemos dos opciones. O usamos la segunda regla o usamos la tercera. O sea, usamos el producto de dos funciones cualquiera o usamos el producto de un número por una función. ¿Qué regla quieren utilizar para hacer eso? Yo creo que la más fácil sería la segunda. Saco a por un lado y hago la derivada de la, en este caso, x. Entonces, si haces la segunda regla, está bien, saco el 5 y derivo x. Así. Claro, y te queda 1. Bueno, pero entonces no queda 5 por 0, queda 5 por 1. Sí, sí. Y eso da 5. ¿Están de acuerdo todos? Sí, sí. Entonces, eso es lo que hice acá. Simplemente en lugar de un 5 tengo una A, en lugar de un 8 tengo una B. ¿Qué me queda la derivada? 2 por x más A más 0. Y me queda 2x más A.
Y ahí que hago, reemplazo derivada de x por el valor de la pendiente. Pongo 2 por 2. Esto lo reemplazo por 2. Claro. Acá, lástima, coinciden, los dos son 2, ¿no? Pero los pongo en 2 colorcitos para que sepan cuál es cuál. El 2 rojo es el de la X, el 2 azul es el de la M. ¿Se entiende? Claro, y ahí despejo cuánto vale A. Y cuánto queda A. Queda menos 2. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, una vez que tengo A, yo ya sé que ahora la función no la conozco completa, pero sé que es x al cuadrado menos 2x más b. ¿Cómo hago para hallar b? Bueno, pero fíjense que a mí me están dando como dato que la recta tangente pasa por el punto 2, 4. Entonces, este 4, ¿qué va a ser? Ese 4 es la función evaluada en el x0 que me dieron, ¿se acuerdan? Cuando vimos antes la ecuación de la recta tangente, cuando pasaba por el punto, x era el valor de x0 y la coordenada y era el valor de f de x0, o sea, lo obtenía evaluando la función en el x0. ¿Qué significa eso? Que cuando yo a f de x lo reemplace por 4, la x, ¿por qué valor la voy a tener que reemplazar? Por 2. Por 2. Y entonces ahí me va a quedar una ecuación donde puedo despejar cuánto vale el valor de b. Entonces queda 4 igual a 4 menos 4 más b, y me queda que b vale 4. Entonces ya tengo la respuesta. A vale menos 2 y b vale 4. Y ahí terminó el ejercicio. Ahora, este ejercicio, bueno, tiene la pequeña complicación de que ya no es simplemente hallar la ecuación de la recta tangente, sino que para hacer este ejercicio bien, ahora lo vuelvo a poner, es fundamental esto que vimos inicialmente, es entender este grafiquito que está hecho acá. Que si yo tengo una función, tengo un punto que tiene coordenadas x0, f de x0, la recta tangente tiene pendiente la derivada evaluada en x0 y la ordenada la puedo calcular de esa manera. O sea, si uno entiende esta parte que les conté al principio, bien, entonces no solamente puede resolver los ejercicios como en el 4, donde tengo que hallar la ecuación de una recta tangente, sino que puedo resolver el ejercicio 5, el 6, cualquiera de estos como este que vimos recién. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, me alegro. Bueno, y ahora vamos a ver lo que sigue, que son... Bueno, lo que sigue es muy fácil porque son un montón de ejercicios opcionales que vamos a optar por no hacerlos. Así que vamos a parar directamente al ejercicio 12 de la guía. Entonces, bueno, para eso vamos a ver algo que nos va a servir para todo lo que viene a continuación, que es lo siguiente. Una de las cosas extremadamente útiles que tiene, o una de las aplicaciones más importantes que tiene el cálculo de la derivada. Y para eso vamos a repasar un poquitito algo que habíamos visto en ejercicios anteriores. Creo que lo comenzamos a ver en cuadráticas y luego lo aplicamos, creo que en algunas funciones más que hicimos los gráficos. Vamos a repasar la idea que era un intervalo de crecimiento y que era un intervalo de decrecimiento. Supongamos que tenemos el gráfico de una función cualquiera, que es algo así. Entonces,
vamos a repasar qué era lo que llamamos un intervalo de crecimiento y qué era lo que llamamos un intervalo de decrecimiento. ¿Lo recuerdan eso? Un poquito. Bueno, la idea era la siguiente. A ver. Bueno, no sé, siempre hago cosas distintas. Imagínense que la función es como están en un skatepark y entonces ustedes se están tirando con el skate por acá. Entonces, en algún momento van a ir bajando y en otros momentos van a ir subiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros llamábamos los intervalos de decrecimiento a los intervalos dentro del dominio, o sea, los intervalos dentro del eje X, para los cuales el gráfico de la función iba yendo para abajo, o bueno, o más formalmente iba decreciendo. Entonces, en este ejemplo que puse acá, los dos intervalos que estoy marcando en rojo se llaman intervalos de decrecimiento. ¿Por qué? Porque si yo miro solamente en esos dos intervalos, el gráfico de la función va yendo para abajo. ¿Está bien? O sea, este rojo es un intervalo de decrecimiento y este también es un intervalo de decrecimiento. Y el único intervalo de crecimiento para el ejemplo que puse es el intervalo que estoy marcando acá en verde. En este intervalo decimos que la función es creciente. ¿Por qué? Porque el gráfico va subiendo. O sea, este es un intervalo de crecimiento. ¿Está bien? Cuando uno ve esto con más formalidad, obviamente que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento se pueden definir fácilmente, pero bueno, acá no hace falta. Después si quieren lo vemos, pero por ejemplo, un intervalo es de crecimiento si yo agarro dos puntos cualquiera dentro del intervalo y se cumple. Que si agarro un x2 más grande que un x1, entonces f de x2 es más grande que f de x1. O sea, matemáticamente esto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, se pueden definir sin necesidad del skater, por suerte. Entonces, igual para nosotros no nos va a hacer falta eso. Simplemente nos va a hacer falta saber gráficamente qué significa que un intervalo sea de crecimiento y que un intervalo sea de decrecimiento. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo hecho el gráfico de la función, porque lo hice con una tabla de valores o lo hice con el GeoGebra, bueno, no es complicado darme cuenta cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles son los intervalos de decrecimiento. Ahora, lo útil muchas veces es poder encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función que no tengo hecho el gráfico y que no quiero hacer el gráfico. ¿Se entiende? O sea, a mí me dan una función y, por ejemplo, me dicen, no sé, esta función representa cómo varía determinada magnitud física con el tiempo. Y yo no quiero ver todo el gráfico, sino que quiero, supongo que me dicen, no sé, cómo varía la temperatura de, no sé, en la playa a lo largo del día. Entonces yo quiero ir viendo cuándo la temperatura va aumentando o cuándo la temperatura va disminuyendo para saber, bueno, cuándo me voy a meter al agua o cuándo voy a hacer una asada. O bueno, o en economía, no sé, si usted tiene una variable que me dice el precio de algo en función del tiempo, yo puedo querer saber cuándo el precio sube y cuándo el precio baja, pero sin necesidad de graficar la función, ¿se entiende? Entonces muchas veces yo tengo una función y sin hacer gráfico, a mí me interesa saber cuándo esa función va creciendo y cuándo esa función va decreciendo. ¿Se entiende la idea? O sea, conocer estos intervalos, pero sin necesidad de graficar la función. Bueno, y para eso es extremadamente útil la derivada, porque ¿qué era la derivada? ¿Se acuerdan? Era la función que me daba las pendientes de las rectas tangentes. Ahora, en un intervalo donde una función es decreciente, todas las rectas tangentes van a ser como las que estoy graficando acá en gris. En cualquier intervalo de decrecimiento, todas las rectas tangentes son de esta forma. O sea, ¿cómo son las pendientes de las rectas tangentes? Siempre. En un intervalo de decrecimiento. Todas las pendientes, ¿qué signo tienen? Ya, negativo.
Negativo, porque todas las rectas tangentes van para abajo. Entonces sus pendientes tienen que ser siempre negativas. En cambio, si estoy en un intervalo de crecimiento, ahí las rectas tangentes tienen esta forma, o sea, son rectas crecientes, con lo cual sus pendientes, ¿cómo van a ser siempre? Positivas. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto se puede escribir formalmente y es la consecuencia de un teorema muy útil de esta materia que me dice lo siguiente, que si yo tengo un intervalo donde la función es creciente, en ese mismo intervalo la función derivada, que es la que me da las pendientes de las rectas tangentes, tiene que ser positiva. Y en un intervalo donde la función es decreciente, la derivada ahí tiene que ser negativa. O sea, hay una relación entre los intervalos de crecimiento de la función y el signo de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es la función, nuevamente, que me da las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, en un intervalo donde la función es decreciente, la derivada tiene que ser negativa. En un intervalo donde la función es creciente, la derivada tiene que ser positiva. ¿Está bien? Y se puede demostrar que también vale la relación contraria. O sea, si la derivada es positiva en todo un intervalo, entonces sí o sí la función tiene que ser creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa en todo un intervalo, la función tiene que ser decreciente en todo ese intervalo. ¿Está bien? Siempre y cuando exista la función y la derivada en el intervalo que estoy considerando. Y eso se puede escribir así, es lo que vamos a utilizar para hacer los ejercicios que siguen. Supongamos que tenemos una función continua en un determinado intervalo y derivable en el interior del intervalo. Que sea derivable significa que existe la derivada en todos los puntos del gráfico. O sea que siempre puedo trazar una recta tangente. Luego, más adelante, vamos a ver que hay funciones más raras que en algunos puntos yo no puedo trazar recta tangente. O sea que no está definida la recta tangente, con lo cual no voy a tener derivada. Pero en los casos más sencillos y más habituales, como el gráfico que estamos viendo, si en todos los puntos del gráfico puedo trazar una recta tangente, entonces esto me dice lo siguiente, que si la derivada es positiva para todos los puntos dentro del intervalo AB, eso vamos a resumirla diciendo que es positiva en el intervalo AB, entonces la función es creciente en el intervalo. Y si la derivada es negativa en el intervalo AB, entonces la función es decreciente en el intervalo AB. Con lo cual, si yo tengo una función que no tengo el gráfico, pero de alguna forma me doy maña para saber si la derivada es positiva o negativa, en qué intervalos la derivada es positiva o negativa, entonces voy a poder saber cuándo la función crece o decrece. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo del ejercicio 12, que es este. Ya con lo que vimos ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense, me dan algunas funciones, el gráfico de algunas funciones, y me piden hallar en qué intervalos la derivada va a ser positiva y en qué intervalos la derivada va a ser negativa. Simplemente teniendo el gráfico de esas funciones. Ese es el ejercicio 12 de la guía.
Entonces pongo un ejemplo solamente y copio el enunciado. Me dicen, hallar el conjunto para el cual la derivada es positiva, el conjunto para el cual la derivada es negativa y el conjunto para el cual la derivada vale 0, que es algo que no les conté en lo que vimos hace un ratito. Y después hallar lo que llamamos los máximos y los mínimos de la función. Entonces con esto vamos a completar lo que necesitamos saber de esto. Fíjense, acá me dan el gráfico de la función. ¿En qué intervalos la función va bajando y en qué intervalos la función va subiendo? O sea, si empiezo desde menos infinito, desde menos infinito hasta menos 2, ¿la función decrece o crece? Decrece. Decrece. Del menos 2 al 2, la función crece. Es muy parecido al dibujito que yo hice recién antes. Y del 2 al más infinito, decrece. ¿Están de acuerdo? Ahora, como habíamos visto recién, en cualquier intervalo donde la función sea decreciente, la derivada, ¿qué signo tiene que tener? O sea, en todos los intervalos donde la función es decreciente, Negativa. claro, la derivada tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque todas las rectas tangentes van a tener pendientes negativas. O sea que en los dos intervalos que estoy marcando en rojo, como la función decrece, la derivada tiene que ser negativa. Y en el intervalo que marqué en azul, como la función crece, la derivada, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Entonces ya sé el conjunto para el cual la derivada es positiva, el conjunto para el cual la derivada es negativa, y fíjense que en los puntos donde la función cambia de ser creciente a ser decreciente, si yo ahí me tomo el trabajo de graficar la recta tangente tiene pendiente 0 en esos puntos. O sea, la recta tangente me queda una recta horizontal y la pendiente de esas rectas vale 0. Con lo cual, si la función siempre tiene recta tangente, en los puntos donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente y donde pasa de ser creciente a decreciente, en esos puntos la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente es horizontal y la pendiente de esa recta vale 0. Con lo cual, yo puedo decir que la derivada en 2 vale 0 y que la derivada en menos 2 también vale 0. ¿Por qué? Porque ahí la recta tangente tiene pendiente 0. Y a esos puntos los llamamos los máximos y los mínimos de la función. O sea, cuando la función viene decreciendo y empieza a crecer, o sea, cuando se empalma un intervalo de decrecimiento con uno de crecimiento, decimos que ahí la función tiene un mínimo. Y cuando se empalma un intervalo de crecimiento con uno de decrecimiento, ahí decimos que la función tiene un máximo. Y a eso lo llamamos máximos y mínimos locales. ¿Está bien? O sea, por más que acá diga máximos y mínimos, nosotros vamos a decir que en x igual a menos 2 en este ejemplo, la función tiene un mínimo local y vamos a decir que en x igual a 2, la función tiene un máximo local. ¿Qué tiene que ocurrir siempre para que yo tenga un mínimo? Que exista la función en ese punto y que la función pase de ser decreciente a ser creciente. ¿Qué tiene que ocurrir para tener un máximo local? Que la función exista en ese punto y que pase de ser creciente a ser decreciente. ¿Se entiende más o menos? Bueno, entonces, luego de esto, a ver, bueno, luego hacer esto con los gráficos, el siguiente paso es, dada una función que no tengo el gráfico, hallar los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento,
los máximos y los mínimos locales de la función. O sea, si yo tengo una función que no me dieron el gráfico y que yo no quiero graficarla, tratar de encontrar cuándo esa función crece, cuándo esa función decrece y dónde tengo los máximos y los mínimos locales. ¿Está bien? Sin hacer el gráfico. Obviamente, si yo hago el gráfico con el GeoGebra, ya no necesito hacer nada de esto, porque voy a ver a partir del gráfico cuando la función crece o decrece. ¿Está? Bueno. Y... Hacemos... ¿Vos qué haces, Mare, con la tabla? ¿No? ¿Haces tablita o...? Como quede más cómodo. Podemos hacer tablita, podemos no hacer tablita. Bueno, podemos no hacer tablita. Bueno. No, o si no, como tú quieras, qué sé yo. No, como quede más cómodo, es lo mismo. ¿Cómo hicimos no me acuerdo cómo hicimos positividad y negatividad con Bolzano. No hicimos tablita, ¿no? Es que no lo hicimos, ¿te acordás? Ah, perfecto, eso explica por qué no me lo acuerdo. Bueno, no sé. Bueno, hago uno de estos. ¿Te parece? Bueno. Y después sigo con algunos más difíciles. Dale. Perfecto. Sí. Yo hago los fáciles, porque los difíciles no me salen. Bueno, vamos a hacer uno para concluir, redondear todo esto del ejercicio del 13. No les ahora copio el enunciado, pongo un ejemplo. Me dan esa función y no me dan el gráfico de la función y me dicen, para esa función, hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y los mínimos locales. Y bueno, y luego me dicen hacer un gráfico aproximado. Del gráfico aproximado no le vamos a dar mucha importancia. Primero porque en el parcial no nos piden que hagamos un gráfico aproximado. Y después porque el gráfico nosotros lo podemos hacer con el GeoGebra sin ningún tipo de problema. Nos vamos a concentrar en la primera parte, que es hallar los intervalos de crecimiento máximos y mínimos de la función. Bueno, algo que vamos a hacer siempre en estos casos, aunque no nos lo pide el ejercicio, es hallar el dominio de la función. Luego van a ver por qué es importante en ejercicios más complicados. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso es sencillo, el dominio son todos los reales y es una cúbica, que es una función continua. Ahora, si es una función que el dominio no son todos los reales, por ejemplo, si el dominio son los reales positivos solamente, bueno, hay que tener en cuenta eso, porque si no hay función, entonces ahí la función no puede ser ni creciente ni decreciente, ni tampoco hay derivada. O sea, siempre, aunque el ejercicio no lo pide, es conveniente tener presente cuál es el dominio de la función, o sea, en qué intervalos hay función y en qué intervalos no hay función. En este caso hay función para todos los reales. Ahora, si yo quiero encontrar cuándo la función crece y cuándo decrece, sin necesidad de graficarla, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo calcular la derivada. Fíjense, la derivada de esta función es más o menos fácil. ¿Cuánto nos da? 3x al cuadrado más 6x. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ahora, teniendo la derivada, yo puedo decir, si yo me doy maña para ver cuándo la derivada es positiva o cuándo la derivada es negativa, automáticamente voy a saber cuándo la función crece o cuándo la función decrece, por lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Habríamos visto que en un intervalo donde la derivada es positiva, la función crece, y en un intervalo donde la derivada es negativa, la función decrece. Entonces vamos a ver si podemos utilizar eso. Vamos a tratar de encontrar, sin hacer el gráfico, los intervalos de positividad y de negatividad de la derivada. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la derivada es una función continua. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Y tiene como dominio todos los reales. O sea, la función derivada no se corta nunca. El gráfico es una función continua y el dominio son todos los reales. Con lo cual, si yo puedo calcular los ceros de la derivada,
voy a poder fácilmente con una tabla de valores muy pequeña adivinar, entre comillas, en qué intervalos la derivada es positiva y en qué intervalos la derivada es negativa. Fíjense, se los voy a mostrar haciéndolo. Primero, vamos a hallar los ceros de la derivada. ¿Cómo hallo los ceros de la derivada? Simplemente igualo la derivada a 0 y despejo la x. En este caso me quedó algo más o menos sencillo, porque cuando la derivada la igualo a 0 me queda una cuadrática. Y esa cuadrática, bueno, la puedo resolver de varias maneras diferentes, pero esa cuadrática igualada a 0, puedo encontrar las soluciones más o menos fácilmente. ¿Está bien? Una solución va a ser menos 2 y la otra solución va a ser 0. ¿Cómo hallo esas soluciones? Bueno, o aplico la formulita esa menos b más menos la raíz cuadrada, o en este caso puedo sacar x factor común para hacer las cuentas más sencillas. Ahora, fíjense, ¿de qué me sirve saber los ceros de la derivada? Bueno, porque yo podría hacer esto. Yo podría decir, mi función derivada es una función continua, que no se corta nunca. Los únicos ceros son el menos 2 y el 0. Nuevamente, acá estoy pensando en la función derivada. Entonces, el gráfico es el de una función continua, con lo cual yo tengo que hacer el gráfico de toda la función sin levantar nunca el lápiz del papel. Entonces, en cada uno de esos 3 intervalos que estoy marcando sobre el eje X, la derivada o está por arriba del eje X o está por debajo del eje X. ¿Se entiende? O sea, la derivada o es positiva o es negativa. ¿Cómo hago para darme cuenta si la derivada es positiva o es negativa en cada uno de estos intervalos? Bueno, simplemente hago como una tabla de valores y evalúo la derivada en un punto dentro de cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo que va del menos infinito al menos 2, si yo la derivada la evalúo en el menos 3, o sea, reemplazo la derivada, la x por menos 3, ¿cuánto me da esa cuenta? Fíjense, tendría que hacer menos 3 al cuadrado, que da 9. 9 por 3 da 27. Y a 27 le tengo que sumar 6 por menos 3. Entonces, si hago esa cuenta, eso da 9. ¿Qué significa? Que en el menos 3 la función da 9, o sea que el gráfico de la derivada tiene que estar arriba del eje X, o sea, el gráfico tiene que venir por acá arriba. ¿Se entiende? O sea, la derivada desde el menos infinito hasta el menos 2, el gráfico de la derivada está por arriba del eje X, o sea, la derivada es positiva. Del menos 2 al 0, para saber si la derivada está por arriba o por debajo del eje X, la puedo evaluar en el menos 1, por ejemplo. Si la derivada la evalúo en el menos 1, reemplazo el menos 1 en la x de la función derivada, esa cuenta ¿cuánto me da? Menos 1 al cuadrado es 1. 3 por 1 da 3, y 3 menos 6 da menos 3. ¿Qué quiere decir? Que en el intervalo menos 2, 0, la derivada está por debajo del eje X. Y por último, en el intervalo 0 más infinito, para ver si la función derivada está por arriba o por debajo del eje, la puedo evaluar en cualquier número del intervalo, por ejemplo el 1. Si la reemplazo por 1, esa cuenta me da 9. Nuevamente me da un valor positivo. ¿Qué significa? Fíjense que la línea que hice punteada no es el gráfico, simplemente es un esquema de la función derivada. No tiene nada que ver con el gráfico, porque ustedes saben que el gráfico de esa función es una cuadrática. O sea, esto no es un gráfico, simplemente les quería mostrar cuál es la idea. Esto se lo esquematiza así, diciendo que la derivada acá es positiva, en este intervalo es negativa, y en el último intervalo es positiva. Ahora, sin necesidad de graficar la derivada, yo logré, entre comillas, adivinar en qué intervalos la derivada es positiva y en qué intervalos la derivada es negativa. ¿Qué hice? Le saqué los ceros a la derivada. Una vez que le saqué los ceros, armé todos los intervalos donde la derivada
no podía cambiar de signo, o sea, o estaba por arriba o por debajo del eje X. Luego elegí un punto dentro de cada intervalo, lo reemplacé en la derivada y me fijé si me daba un número positivo o negativo. Y eso me sirvió para saber en qué intervalos la derivada es positiva y en qué intervalos la derivada es negativa. O sea que acá puedo decir que el intervalo de crecimiento es del menos infinito al menos 2, uniendo del 0 al más infinito. Exactamente, eso es lo que voy a hacer ahora en el siguiente esquema, que luego con un poco de práctica lo hacemos con uno solo. Si yo sé lo que dice la compañía recién, es lo que yo voy a hacer ahora poniendo el esquema de la derivada y el de la función. Que lo podríamos haber hecho acá abajo, pero bueno, como no tenía lugar, lo volví a hacer acá. Con lo que decía recién la compañera es que si yo sé que la derivada de menos infinito al menos 2 es positiva, en todo ese intervalo la función tiene que ir yendo para arriba, o sea, tiene que ser creciente. En todo intervalo donde la derivada es negativa, yo sé que la función tiene que ser decreciente. Y en todo intervalo donde la derivada nuevamente es positiva, yo puedo decir que la función es creciente. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento son intervalos independientes entre sí, entonces no se pone como unión de intervalos. Solo eso de lo que vos estabas diciendo. Pero entonces, usando lo que vimos recién, yo puedo decir que en todo intervalo donde la derivada es positiva, la función es creciente, y en todo intervalo donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, como a mí me piden hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, ya los tengo. Puedo decir que f de x, como dijo recién, discúlpame que no vi tu nombre, pero bueno, es creciente en qué intervalos, desde el menos infinito al menos 2 y del 0 al más infinito. Y f de x es decreciente en qué intervalo, en el intervalo menos 2, 0. ¿Se entiende? O sea, las flechitas para arriba y para abajo me indican cuando la función crece y cuando la función decrece. Y sin hacer ninguna cuenta obtengo lo siguiente. Fíjense, si la función viene subiendo hasta el menos 2 y luego empieza a bajar, puedo decir que en x igual a menos 2, la función tiene un máximo local. ¿Por qué? Porque pasa de crecer a decrecer. Entonces decimos que f de x tiene un máximo local o relativo en x igual a menos 2. Y decimos que f de x tiene un mínimo local en x igual a 0. ¿Por qué? Porque en 0 la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Entonces, fíjense que, bueno, nuevamente, esto, ahora vamos a ver el gráfico de la función y van a ver que el gráfico de la función cumple con lo que vimos hasta acá. Entonces, la derivada es una herramienta muy útil que nos permite saber en qué intervalos una función crece y en qué intervalos una función decrece sin necesidad de hacer el gráfico. ¿Está bien? Eso puede parecer algo, no sé, útil o inútil, o sea, teniendo una calculadora que hace gráficos, uno dice, bueno, no le veo mucha utilidad, simplemente porque hago el gráfico y puedo obtener lo mismo sin ningún trabajo, pero la particularidad que tiene esto es que esto que nosotros estamos viendo ahora se podía hacer y se hacía antes que existieran programas que hagan gráficos. O sea, no sé, 100 años atrás más o menos, cualquier persona daba una función, podía saber cuándo era creciente o decreciente sin necesidad de ver el gráfico de la función, o sea, sin necesidad
de hacer una tabla de valores. ¿Está bien? Entonces, bueno, algo que ahora al día de hoy no puede parecer muy útil, antes era extremadamente útil, y bueno, y para otras cosas que más adelante vamos a ver, sigue siendo muy útil. Entonces, bueno, estoy hablando un ratito nomás mientras hago el gráfico de la función para que lo vean. Va a ser útil para el final también, ¿no? Donde no vamos a poder tener graficadora. Así que hay que mirarlo bueno, con cariño claro, al tema. Para eso va a ser buenísimo. Bueno, acá tengo el gráfico y ya se los muestro. Y con eso terminamos por ahora. Consulta, profe. Estimo que sí, pero para el final, calculadora científica se puede llevar, ¿no? Sí, claro. Si no grafica, sí. Exactamente, si no grafica, sí. Si no, no sé, qué sé yo. No, igual no tengo calculadora graficadora, así que... Bueno, pero en el celular, si te bajás en el celular la aplicación de calculadora científica, sí, esa calculadora grafica, así que la tenés gratuitamente. Mira. No, igual me imaginé que hace unos cuantos años la universidad ya debe haber dicho, che, el celular da demasiadas herramientas para permitir ser usado como calculadora en un examen. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, en realidad es verdad lo que vos decís, pero ya si un alumno sabe, se tomó el trabajo de bajarse la calculadora del celular y la sabe usar para hacer gráficos, aprendió bastante, ¿no? Va, al menos. Igual sí, es verdad que no se puede, pero cuando vos estás estudiando, si te tomás todo ese trabajo de hacer esto y después verificar haciendo los gráficos que lo que vos hiciste es correcto, te aseguro que después no te hace falta la calculadora que haga gráfico. A eso me refiero, digamos. O sea, si vos mientras estás estudiando la materia, mientras estás haciendo esto, vas graficando y viendo todo esto que estamos haciendo nosotros acá, el día del parcial, que te la permitan usar o no, no te va a cambiar la vida, porque vas a haber aprendido lo suficiente para no necesitarla. Entonces esa es la idea. Que no, o sea, nadie que no sepa nada con una calculadora que haga gráficos va a aprobar el final o el parcial. Bueno, acá está el gráfico, como les decía. ¿Ven? Este es el gráfico de la función y lo voy a poner acá tapando esto para que se vea un poquitito lo que hicimos recién. Ven que se cumple todo lo que nosotros, entre comillas, adivinamos hace un rato sin necesidad del programa, como decía recién el compañero. O sea, sin haber visto el gráfico de la función, yo logré saber que la función venía subiendo hasta el -2, del -2 al 0 empieza a bajar y del 0 al más infinito sigue subiendo. O sea, los intervalos de crecimiento son los que estoy marcando en azul y el único intervalo de decrecimiento es el que quedó marcado en rojo. Y todo eso lo logramos, no sé, obviamente que no es adivinar, yo lo digo por ahí simplemente para decirlo simplificado, pero eso lo obtuvimos sin necesidad de graficar la función, con esta herramienta que es la derivada. Y no solamente eso, sino que supimos que en -2 la función tiene un máximo local y en -1 la función tiene un mínimo local. Todo eso sin necesidad de hacer el gráfico. ¿Está bien? Profe, ¿el mínimo no está en 0? En 0, sí. ¿Qué dije? Okay. Sí. En -1 sí. dijiste. No, sí. No, acá en 0. Lo escribí bien y capaz. Sí, gracias. Entonces, bueno, si ahora ustedes tienen la función que les dice cómo va a variar el precio del dólar en función del tiempo, ya sin necesidad de hacer gráfico pueden deducir cuándo va a ser creciente y cuándo va a ser decreciente. Si eso ¿Va a ser decreciente? ¿Eso existe? No necesitamos una función que nos diga, me parece eso, ¿verdad? Bueno, de eso sí, claro. Ustedes deben saber 10 veces más que yo. Sí, pero sí, me imagino que no decrece nunca, ¿no? Bueno, estamos. Vemos algunos ejemplos un poquito más difíciles, más difíciles en el sentido de el procedimiento es siempre el mismo, es el que acabamos de hacer,
¿Dónde se pone más difícil? Si la derivada de la función es más difícil, si cuando yo quiero buscarle los ceros, el despeje se vuelve más difícil. Esas son las cosas donde nos podría complicar el problema, pero el procedimiento es el mismo que estamos charlando recién, no cambia nada, simplemente es practicarlo con algunas funciones que sean un poquito más desagradables, nada más. Bien. ¿Ahí se está viendo la pizarra? Todavía no. Sí, Sí, se ve. Perfecto. Falta que la vea yo nada más y estamos. Ahí está, ahora la veo yo también. Entonces veamos algunos ejemplos, los que nos dé el tiempo, para ver el mismo procedimiento, pero con funciones que ya no sean tan lindas como un polinomio. Por ejemplo, funciones un poquito más desagradables. Bien, primer función desagradable. Este es un ejercicio de la práctica, un ejemplo del ejercicio 14 de la práctica. Van a ver que de este tema en la práctica hay un montón de ejercicios. Eso es porque quieren que practiquen mucho este tema, porque toman mucho este tema, ¿sí? Es uno de los más importantes, si se quiere, en este primer parcial. Así que esto seguro es algo que va a aparecer en el examen, este tema. Bien, entonces nos dan una función, ahora es un poquito más rebuscada, y queremos hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? Máximos y mínimos, ¿sí? Cuando dice extremos, significa máximos y mínimos. Vamos a saltearnos la parte del gráfico, nos vamos a concentrar en esa primera parte, crecimiento, decrecimiento y extremos. En este caso concreto, el enunciado nos dice que hay que calcular el dominio, pero vuelvo a repetir lo que habíamos dicho hace un rato, aunque el enunciado no lo diga, siempre es recomendable, / casi obligatorio les diría, analizar el dominio de una función antes de hacer este estudio. ¿Por qué? Porque el dominio nos dice básicamente dónde vive esa función, dónde existe esa función. Donde la función no exista, no va a haber ni crecimiento ni decrecimiento, o sea, no hay nada que estudiar donde no hay función. Entonces, primero tener identificado donde sí hay función nos hace una diferencia importante. O sea, por eso el dominio es un paso importante. A diferencia de los ejercicios anteriores, este ejercicio ya no tiene un dominio gratuito, así que si nuestro primer paso era calcular el dominio, alguna cuenta tendremos que hacer. ¿Qué me pueden decir del dominio de esta función? ¿Qué problema tiene esta función y cómo habría que calcularle el dominio? ¿Qué me dicen? No sería mayores que 0. Bien, perfecto. El problema que tenían las funciones logarítmicas es que no nos permitían poner ni cero ni negativos en el argumento, adentro del logaritmo. Entonces necesitamos que todo lo que esté dentro del logaritmo, que en este caso es la x sola, sea positivo. Eso es para que el logaritmo esté bien definido. Por lo tanto, nuestro dominio, en este caso, va a ser de 0 en adelante. Entonces, lo que les comentaba recién, eso significa que los menores que 0, para los menores que 0 no hay función, y si no hay función no va a haber ni crecimiento ni decrecimiento. Todo nuestro estudio va a ser sobre este conjunto. Bien, ya tenemos el dominio. ¿Cuál tendría que ser nuestro segundo paso, una vez que calculamos el dominio? Ahora, ¿qué necesitamos para calcular crecimiento y decrecimiento? ¿Qué herramienta? ¿La derivada? La derivada. Como esta función es un producto de dos funciones, cuando nosotros vayamos a calcular la derivada tendremos que aplicar la regla del producto. La regla del producto nos decía, recordémosla, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Derivamos las cosas que nos faltan. La derivada de x, por suerte, ya está en la tabla y nos da 1. Y la derivada del logaritmo también, por suerte, ya está en la tabla y nos da 1 sobre x. ¿Sí? Una de las partes que nos podrían hacer más difícil el ejercicio es qué tan fea sea esa derivada. Ahora vamos a ver un ejemplo de una fea. Una ventaja de este ejercicio en particular es que tengo una x multiplicando y una x dividiendo, entonces puedo aprovecharme de esa situación y simplificar. Entonces tenemos la derivada, que en nuestro caso terminó siendo logaritmo natural de x más 1. Ya tenemos la función derivada. Ahora nuestro objetivo, como tercer paso si se quiere, era buscarle los ceros a la derivada, ¿sí?
porque eran los puntos que nosotros después íbamos a poner en la recta para ver dónde cambiaba de signo la derivada. En este paso, muchas veces van a escuchar que estos puntos que salen de igualar a 0 la derivada tienen un nombre particular, se llaman o se suelen llamar puntos críticos. El nombre no es importante y nadie se los va a preguntar, pero se los comento por si leen en el apunte o en algún lugar hablar de los puntos críticos. Son los puntos que surgen, digamos, de igualar a 0 la derivada, que son los que después nosotros ponemos en la recta para hacer el estudio. En realidad los puntos críticos provienen de dos lugares. Uno era donde la derivada se hace a 0, pero también habría que tener cuidado con el dominio de la función derivada. Si hay algún punto en donde la derivada no esté definida o no exista o tenga algún problema de derivabilidad, ese punto también habría que agregarlo dentro de nuestros puntos críticos o nuestros puntos a la hora de estudiar, ¿sí? O sea, si algún punto no está en el dominio de la derivada. Puntos que no estén en el dominio de la derivada. ¿Quiénes son estos puntos que parecen medio raros? Van a ver que no hay muchos ejercicios en la guía, o al menos lo chusmeé así por arriba, no hay muchos ejercicios de la guía que tengan este tipo de problemas, de encontrar puntos en donde la derivada tenga agujeros. Estos puntos en particular, los que no están en el dominio de la derivada, me interesan sobre todo si no están en el dominio de la derivada, pero sí están en el dominio de la función. Acuérdense que donde no hay función, no hay nada que estudiar. Entonces tenemos que mirar el dominio de nuestra derivada y el dominio, y los ceros de nuestra derivada. Si miramos el dominio de la derivada, fíjense que la derivada sigue teniendo un logaritmo. Entonces, si miramos el dominio de la derivada, me vuelve a dar el mismo dominio que la función original, porque sigue teniendo el mismo problema del logaritmo. Entonces, la derivada no cambia con respecto a la función original, no me aporta ninguna cosa distinta que la función original, así que vamos a ver ahora dónde la derivada se hace 0. A ver si eso sí me aporta algún punto nuevo para estudiar. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestra función derivada y queremos ver cuándo se hace 0. Bueno, ahora hay que respirar hondo y despejar esta ecuación. El 1 que está sumando lo pasamos restando. Y tenemos que pasar el logaritmo para el otro lado, pero el logaritmo para el otro lado pasaba en forma de exponencial. Y acá encontramos, en este caso, nuestro único punto crítico. No hay otros puntos que provengan de ningún otro lado. El dominio no me trajo ningún problema y los ceros me dieron un solo punto. Entonces tenemos un único punto que analizar. ¿Qué cambia con respecto a los ejercicios anteriores? Bueno, un poco lo que charlábamos recién. Es clave ese primer paso de calcular el dominio. Cuando uno encuentra estos puntos, que son los ceros de la derivada, siempre tiene que verificar que esos puntos pertenezcan al dominio de la función. ¿Sí? Pongámoslo acá. Hay que verificar que nuestros puntos críticos estén en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque si los puntos que encontramos están fuera del dominio, o sea, están donde no hay función, esos puntos no nos servirían y en ese caso los tendríamos que descartar. Solo nos vamos a quedar con los puntos críticos que estén dentro de donde hay función, o sea, dentro del dominio. En este caso, nuestro punto crítico e a la menos 1 es, para que tengamos una idea aproximada, 0,36, más o menos. Entonces, es más grande que 0, por lo tanto está dentro de nuestro dominio, es un punto que nos interesa estudiar, ¿sí? Si hubiese dado por alguna razón negativo, simplemente lo descartamos y fin de nuestro problema. Ahora hay que estudiar, bueno, ese sería como nuestro cuarto paso, si se quiere, estudiar el signo de la derivada para ver dónde es positiva y dónde es negativa. Trazamos la recta y en esa recta vamos a marcar todos los puntos que encontramos junto con el dominio, ¿sí? En este caso es importante la parte del dominio, que es lo que antes no teníamos. Entonces tenemos que dibujar el dominio y tenemos que marcar nuestros puntos críticos. El dominio son los más grandes que 0. Eso significa que de 0 para la izquierda ni siquiera hay función. De 0 para la izquierda no tenemos función. Entonces, donde no hay función, no hay nada que hacer. Toda esta parte queda inmediatamente descartada por el solo hecho de que ahí no tenemos función. Y nuestro punto crítico era e a la menos 1, por acá.
Entonces nos queda la recta o el dominio de nuestra función, en este caso partido en dos intervalos, ¿sí? El que va de 0 a e a la menos 1 y el que va de e a la menos 1 en adelante. Y lo que tenemos que hacer simplemente es investigar el signo de la derivada en cada uno de esos dos intervalos. Para que tengamos en mente, recuerden que todo el tiempo esto es como algo así como 0,36. Entonces tenemos que buscar un punto más chico que 0,36, un punto más grande que 0,36 y reemplazarlo en la derivada para ver si es positiva o si es negativa. Acá vamos a poner la derivada. Bien, entonces, por ejemplo, algo más chico que 0,36 podríamos usar, a ver, por ejemplo, el 0,2. Y algo más grande podemos elegir el 1. Entonces, estas cosas las reemplazamos en nuestra derivada para ver el signo. Acuérdense que no me interesa tanto si el numerito da bien, da lindo, da feo, sino que lo que me interesa es el signo de ese numerito, nada más. Entonces, esta cuenta de acá abajo da 1, y la cuenta de ahí arriba, la pongo en la calculadora, nos da menos 0,60. Entonces, ¿qué detectamos? Que en el primer intervalo nuestra derivada dio negativa, y en el segundo intervalo nuestra derivada dio positiva. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra función? ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos decir de nuestra función? Y en menos 0,6 tengo el mínimo. Bien. Y en 1 tengo el máximo. ¿En 1? Sí. Ampliemos. Lo que sabemos seguro es que el intervalo donde dio negativo, nuestra función decrece, ¿verdad? Y que el intervalo donde dio positivo, nuestra función crece. Para los máximos y mínimos tiene que ser alguno de los puntos que nosotros marcamos en la recta. Y en esta recta marcamos un solo punto, que fue e a la menos 1. No tenemos otro punto más para analizar. Entonces, el único que tendría alguna chance de ser o máximo o mínimo sería este que está acá. Como viene bajando y después sube, entonces ese número sería el mínimo. Para que en el 1, por ejemplo, yo tuviera un máximo, me tendría que pasar, que no es el caso, pero me tendría que pasar que, por ejemplo, yo después del 1 la función vuelva a bajar, para que uno diga vengo subiendo y después bajo. Si no hay un cambio en el crecimiento a partir de un momento, no me voy a encontrar con ningún otro extremo más. Entonces, lo que podríamos decir es que nuestra función es creciente en el intervalo que va desde e a la menos 1 a más infinito, y que la función es decreciente en el intervalo que va desde 0 hasta e a la menos 1. Y ahí analizamos el crecimiento del decrecimiento y los mínimos en este caso. Como no aparece otro punto crítico más que nuestro número e a la menos 1, decimos que no hay máximos. Mírenlo fijo, porque este ya es un ejercicio así como un poco más potente. Mírenlo bien a ver si hay algún paso dudoso o algo que no se entienda de dónde sale. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Cómo hizo una calculadora el E-1 que le dio 0,36? Depende mucho el modelo de calculadora, pero en la mía es simplemente pones el número E y a continuación el menos 1. Y si no está el número E, ¿cómo figura? Porque yo no lo encuentro, me parece. Si tu calculadora científica tiene que tener el número E. Sí. ¿Qué tenés? En la misma tecla que dice el logaritmo natural deberías tener a la exponencial. Ya lo encontré, profe. ¿Sí? Ya lo encontré. Es Shift con LN. Claro, y después así como viene le pones el menos 1 a continuación, sin ninguna cosa intermedia. Genial. Sí, ahí pude, gracias. Genial. Igual nosotros le hacemos la cuenta para después poder elegir uno más chico y uno más grande, ¿no? Pero la respuesta en el examen seguramente va a decir e a la menos 1, no va a decir 0,36. Bien.
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo de este ejercicio que no se haya entendido y que valga la pena que lo repasemos? Genial. Otro ejercicio. Este ejercicio que viene ahora es un ejercicio que se tomó el cuatrimestre pasado. Me lo copié del parcial del cuatrimestre pasado. Nos dan una función, fíjense que ya arranca también siendo una función bastante desagradable, y nos preguntan por los máximos y los mínimos de esta función. Aunque el ejercicio solamente pregunte por los máximos y los mínimos, nosotros para llegar a los máximos y los mínimos tenemos que hacer de todas formas todo este procedimiento para poder encontrar los máximos y los mínimos. Entonces, aunque no pida crecimiento, decrecimiento, en el camino tarde o temprano calculamos todo para llegar a los máximos y a los mínimos de nuestra función. Acá justo estaba marcada, no sé si será la correcta porque estaba marcado el que hizo el examen, así que no le presten mucha atención a las opciones, pero prestemos la atención sí a cómo resolver el ejercicio. Entonces, nuestro primer paso, como siempre, es calcular el dominio. Esta función no tiene grandes problemas con el dominio porque fíjense que no tenemos ni divisiones, ni raíces pares, ni logaritmos, así que nuestro dominio son todos los reales. El segundo paso habíamos dicho que era que calcular la derivada. Bueno, hay que calcular la derivada. Acá es donde se pone un poco más interesante. Como tenemos un producto, tendremos que aplicar la regla del producto. Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Cuando derivamos las cosas que nos están faltando, esto nos queda 4x cubo por e a la menos 2x más x a la cuarta, y cuando derivamos esto, esta derivada no es gratis, es una composición de funciones, así que aplicamos la regla de la cadena. Todo eso es mi derivada. Entonces, cuando yo voy a buscar ahora qué puntos tengo que poner después en mi recta para separar en intervalos y ver dónde es positiva, dónde es negativa la derivada, uno decía, bueno, hay que ver dos cosas. El dominio de la derivada, que más allá de que la derivada es horrible, el dominio son todos los reales, y donde la cosa se pone interesante es en los ceros de la derivada. ¿Cómo hago o cómo calculo esta cuenta? Me dicen, agarra esta función y despejale la x. Pero uno mira esta función y dice, es un espanto despejar esta función. Así que la gran dificultad de este ejercicio, primero está en que nos salga la derivada, ¿no? Que era una derivada fea. Pero el otro segundo paso clave es cómo despejamos esta ecuación. ¿Se les ocurre alguna manera de despejar esta ecuación, de despejar x de acá? Este tipo de ecuaciones les encanta tomarlas, así bien feas. Así que mírenla con cariño. ¿Alguna idea de cómo despejarían x de acá? Aparece esto en el parcial, ¿qué hacemos? No vale decir tatetí, ¿no? No, no vale decir tatetí. Bueno, ustedes pueden hacer tatetí en el parcial si quieren, no habría ningún problema, pero bueno, nosotros tratemos de... No tenemos la presión del tiempo que está corriendo en este momento, así que podemos tomarnos el tiempo y tratar de pensarla un poquito más. La gran dificultad que tiene este tipo de ejercicios a la hora de despejar es el hecho de que la x esté no solamente en la exponencial, o sea, está en el exponente, pero al mismo tiempo también está multiplicando. Cuando uno quiere despejar x, el hecho de que haya x desparramadas por todos lados es lo que hace molesto el ejercicio. Cuantas menos x yo tenga, es más cómodo siempre de despejar. Entonces, un truco que en general funciona muy bien cuando tenemos ecuaciones que involucran exponenciales con polinomios, es tratar de que no aparezca la exponencial por todos lados, sino que aparezca la exponencial la menos cantidad de veces posible. Y en general va a pasar, o es muy común que pase, que en todos los términos que uno tenga aparezca esa exponencial. No siempre, pero en general pasa. Entonces, si tenemos esta expresión e a la menos 2x que se repite en cada uno de esos términos, algo que podría ser cómodo a la hora de despejar es, antes de despejar, sacar esa exponencial de factor común. Cosa de no tenerla desparramada por todos lados, sino que tenerla en un solo lugar. X a la cuarta por menos 2, voy a poner menos 2x a la cuarta. Eso ya nos reduce un poco más nuestra expresión,
Porque bueno, ya no vemos exponenciales por todos lados y eso en general asusta menos. Y otra cosa que tiene de bueno este truco de sacar factor común es que nos convierte el problema en un problema de producto de dos cosas iguales a cero. Y cuando nosotros teníamos un producto igual a cero, podíamos como separar en casos chiquitos. O este era cero, o este era cero. Entonces, en vez de mirar un ejercicio grande, miramos como dos pequeñas ecuaciones. Entonces, tenemos que ver cuándo la exponencial vale cero por un lado, y cuándo el polinomio 4x al cubo menos 2x a la cuarta vale cero. Ese es un x a la cuarta. Una de estas ecuaciones, si la miramos fijo, no tiene mucho sentido, que es esta que está acá. Esta ecuación tiene la particularidad de que no tiene solución. ¿Y eso por qué? Uno podría seguir despejando la x y en el camino nos daríamos cuenta que no tiene solución, pero otra manera es recordar una propiedad que tienen las exponenciales que dice que si yo tengo una función exponencial independientemente de lo que haya en el exponente, este tipo de expresiones dan siempre resultados positivos, nunca dan ni negativo ni cero. Esta es una propiedad que tienen las exponenciales. Entonces, si yo me acuerdo de esta propiedad, ya sé que esto no hay chances de que tenga solución y listo, me lo saco de encima, digo, no le presto atención, me quedo solamente con este cachito. No me di cuenta de esa propiedad, no pasa nada. Si yo sigo despejando, en algún momento me va a saltar que alguna cuenta no se va a poder hacer y no va a tener solución. Así que si no me acuerdo de la propiedad, no pasa nada, igual voy a llegar a que no tiene solución. ¿Y cómo despejo la otra? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para despejar esto que ahora ya no tiene más E? Esta ya se la ve un poquito más amable. No gratis, pero sí un poquito más amable. ¿Se les ocurre qué hacer para despejar esta que está acá? Si fuese una cuadrática o una cúbica, capaz nos arremangamos. Pero una de grado 4... ¿Sacar factor común también? Perfecto. El famoso truco de sacar factor común nos va a servir un montón. Como la x se repite en todos los términos, podemos sacar, por ejemplo, x al cubo de factor común. Y de nuevo volver a subdividir en casos chiquititos. Cuando x cubo es 0 y cuando 4 menos 2x es 0. Pero en estos casos chiquititos sí son bastante fáciles de resolver, porque acá pasamos el cubo como una raíz cúbica y nos queda x igual a 0. Y acá pasamos, por ejemplo, el 2x para acá y ahora el 2 para allá. Y nos queda que nuestra otra opción es x igual a 2. Entonces, cuando buscamos todos nuestros conjuntos de, pongamos así, los puntos críticos para hacer un resumen de los puntos que terminan interesándonos, solamente nos quedan estos dos, el 0 y el 2. Y no nos perdimos ningún punto en el camino, ¿verdad? No. Perfecto. Una vez que tenemos nuestros puntos críticos, que son 0 y 2, armamos nuestra recta, marcamos el dominio, que en este caso al ser todos los reales no me aporta ningún punto extra, y los dos puntos que encontramos, que fueron el 0 y el 2. Cuando marcamos nuestros puntos, eso nos divide la recta en 3 intervalos. Vamos a escribirlos. El que va desde menos infinito a 0, el que va de 0 a 2 y el que va de 2 a más infinito. Y lo que nos interesa de cada uno de estos intervalos, era el signo de la derivada. Quiero ver si la derivada era positiva o negativa para ver si la función era creciente o decreciente. Entonces elegíamos un punto en cada intervalo y lo reemplazábamos en la derivada. Por ejemplo, en el primer intervalo podemos elegir el menos 1. Puse la inversa por alguna razón. Inventé. Ahí está. Podemos elegir el menos 1. En este intervalo podemos elegir el 1. En este intervalo podemos elegir el 3. Acuérdense que no se pueden elegir los bordes del intervalo. Siempre tiene que ser un número interior, ¿sí? No puedo elegir ni el 0 ni el 2. ¿Y nuestra derivada dónde estaba? Acá. Podemos reemplazar en esta versión la derivada o en la versión ya más simplificada, ¿sí? Ningún problema.
No podemos reemplazar una vez que empezamos a despejar, ¿sí? Se puede reemplazar en esta o en esta, pero en ninguna más. Solamente como esta es más corta, voy a reemplazar acá. Entonces esto nos queda e al cuadrado por menos 4 menos 2. Esto nos queda menos 6 al cuadrado. Acuérdense que no importa tanto el resultado, sino lo que nos importa es el signo. Acá nos dio negativo. Cuando reemplazamos en 1, nos queda e a la menos 2 por 4 menos 2, o sea, 2e a la menos 2. Horrible los números, pero positivo. Y en 3 nos queda e a la menos 6 por 4 por 3 al cubo, menos 2 por 3 a la cuarta. A ver cuánto da esto, pero sospecho que negativo. Sí, menos 54e a la menos 6. Bien negativo. Entonces lo que sabemos de nuestra derivada es que acá dio negativa, acá dio positiva y acá dio negativa. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de nuestra función? Acá baja, acá sube y acá baja. Pero el ejercicio me preguntaba solamente los máximos y los mínimos. ¿Qué podemos concluir con esta tablita que acabamos de armar o con este esquema que acabamos de armar? Con el 0 y el 2. ¿Tenemos mínimos? ¿Tenemos máximos? ¿No tenemos nada? Tenemos máximo en 0.2. Ojo que el 0,2 es un intervalo, ¿verdad? El 2 sería. El 2 solito, claro, exacto. Entonces, este sería nuestro máximo. Lo escribimos, a ver, entra acá. El máximo es el 2 y el mínimo es el 0. Claro, exacto. El máximo es el 2 y el mínimo es el 0. Entonces, Estaba la bien, respuesta que estaba marcada estaba estaba bien. bien. Perfecto. Le fue bien al que marcó la respuesta. Impecable. Miren lo fijo, a ver si hay alguna duda. Este es el último tema que entra del parcial. Lo que van a encontrar en la guía son, a medida que van avanzando los ejercicios, simplemente ejercicios que son más fáciles, otros que son más difíciles. Pero la parte fácil o la parte difícil no está en el procedimiento, sino está en qué tan fea sea la derivada, qué tan feas sean los despejes. Pueden poner funciones más amables, funciones más difíciles. Lo único que cambia con la guía o con el avance de los ejercicios es la dificultad de las derivadas. Voy a tener a medida que avanzo derivadas más feas o derivadas más lindas. Esa es la única diferencia. Pero con esto que vimos hoy, ya tenemos todos los temas del parcial vistos. Así que nos queda sentarnos y practicar. Pero fíjense por las dudas si quedó alguna duda, algún paso así medio que no terminó de quedar del todo claro. Vale, ¿lo de los intervalos cerrados entra? Entiendo que no, porque al menos en el cronograma, No estaba está. chusmeando justo recién el cronograma. Pues el que ejercicio decía- 19 está puesto, pero no. El ejercicio 19, ¿está? En el cronograma decía que no. Chan, 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 chan. Porque yo veo, la segunda parte dice resolver ejercicio 17 y ahí termina. En el cronograma dice hace 17, 18 y 23. Se ve que acá se olvidaron de ponerle optativo, entonces el 19. O sea, el 20 dice opcional porque es aplicación económica y el 19 Claro. es intervalo cerrado. Y, bueno. No lo encontré en el cronograma, por eso asumí que no iba. Listo, asumamos que no entra. Y tampoco estaba ¿viste en la listita de cuando en la actividad 7 que te dicen hace este ejercicio, después hace este, después hace este? Sí, Tampoco lo vi. Joder. Bueno. Decía, la primera parte decía hacer del 13 al 16 y la segunda parte decía resolver el 17, que es el que te pide todo, ¿no? Sí. Te mezcla con los temas anteriores, pero no tiene algo. Bueno, listo. Por eso no le estaba. No, está bien. Yo Yo bien. Ok. Pero cualquier cosa después podemos consultarle a
a Walter por si estamos interpretando mal eso. No lo vi por ningún lado, por eso entendí que no iba. Pero... Sí, no, yo me colgué, no mire. Pensé que nos iba a quedar para la próxima, pero bueno, ya está. Preguntamos cualquier cosa, si queda para la próxima, lo vemos, la próxima lo agregamos en los temas. Sí, y si no, la próxima ya nos queda todo repaso, o ejercicios más difíciles de esto. claro. No sé si a alguien le quedó alguna duda que quiera aprovechar para consultar, de este o de otro tema que quieran consultar. Es el momento para consultar. Profe, no, yo por el momento nada. Entonces nos volveríamos a ver el martes.